Filosofía organiza de Rousseau. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, muchas gracias por estar. Vamos a comenzar hoy a ver la unidad 3, que tiene como título Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Y las variables aleatorias nos han venido acompañando desde la unidad 1. En realidad, nada más que ahora le vamos a dar una formalización estadística y matemática más profunda. Cuando estudiamos las notas que sacó Luis en física, o la resistencia característica del cemento, del hormigón, o la cantidad de té que había en las bolsitas, o el tiempo que tardaba una empresa en hacer una sola unidad de producción, horas operario,
todas esas eran variables aleatorias. Por lo tanto, en este caso lo que vamos a hacer es formalizarla más estadísticamente hablando, para lo cual, para presentar el tema, voy a mostrar un ejemplo, que es un ejemplo clásico de lo que hacemos los ingenieros en control de calidad en las empresas, ya sea que fabriquemos cemento, botellas o petróleo. No, en realidad el petróleo no se fabrica, o nafta, en una destilería. Pero básicamente es un ejemplo clásico de control de calidad y así lo voy a presentar. Dice, supongamos que queremos controlar un proceso de fabricación de botellas extrayendo 3 botellas cada 5 minutos de una línea de producción. Les pregunto, ¿ustedes están viendo la diapositiva que estoy compartiendo en este momento? Sí, profe. Bueno, gracias, muy amables. Entonces, acá estamos haciendo lo que llamamos un experimento, en realidad, porque experimento es toda acción que nos permite recabar datos. Sacamos 3 botellas cada 5 minutos, ¿para qué? Bueno, para controlar el proceso, para saber si estamos fabricando bien, sería dentro de especificaciones, o estamos fabricando mal, fuera de especificaciones. La única forma de saber si el proceso está controlado estadísticamente es sacando muestras cada una determinada cantidad de tiempo. Bueno, las botellas que sacamos de la línea de producción las clasificamos como no defectuosas o defectuosas, dependiendo que cumplan o no con las especificaciones de calidad. Ya hemos dicho varias veces que todos los productos que fabricamos, que usamos, tienen especificaciones. Por lo tanto, la altura de una botella está especificada. Nos dan un intervalo dentro del cual tiene que estar la altura de la botella. No podemos fabricar cualquier botella. Y si una petrolera nos pidiera un cemento para cementar en Vaca Muerta, nos va a pedir un cemento de determinadas características, no cualquier cemento. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar seguros que lo que estamos fabricando es lo que quiere nuestro cliente. Es decir, definimos un experimento, sacar 3 botellas de la línea de producción y clasificarlas como no defectuosa o defectuosa. Este experimento tiene un espacio muestral S, que ustedes han visto en la unidad 2, con 8 puntos muestrales. Los 8 puntos muestrales de este espacio muestral, si llamamos N es botella no defectuosa y D botella defectuosa, este espacio muestral, digo, tiene 8 ternas. 8 ternas. Tenemos desde la que dice NNN, que sería no defectuosa, no defectuosa, no defectuosa. 3 formas distintas de obtener una defectuosa. 3 formas distintas de obtener 2 defectuosas. Y finalmente la última, que dice defectuosa, defectuosa, defectuosa. Bueno, ahí tenemos presentado nuestro espacio muestral. En ese espacio muestral podemos definir alguna variable aleatoria que nos interese. Y una variable aleatoria en ingeniería siempre es una cantidad. Por ejemplo, si estamos controlando estadísticamente el proceso, nos interesará la cantidad de botellas defectuosas en la muestra de 3 botellas. Ese va a ser nuestro mayor interés. Eso es lo que vamos a estar mirando. Sacamos 3 botellas, le hacemos todas las mediciones y vemos cuántas defectuosas hay. Obviamente que si aparecen las 3 defectuosas hay que parar inmediatamente el proceso y revisar todo. Y acá, fíjense cómo definimos la variable aleatoria. Primero la simbología, X, en mayúscula. Dejamos la letra X, la Y y la Z para simbolizar variables aleatorias, en mayúscula. Y la definimos coloquialmente, cantidad de botellas defectuosas en la muestra de 3. Esta variable aleatoria tiene 4 resultados posibles, porque ¿cuántas botellas defectuosas pueden venir en 3 botellas? En una muestra de 3 botellas, y puede venir 0, o sea, ninguna defectuosa, 1, 2 o 3. Entonces, aparece este concepto, que es el rango de una variable aleatoria. Conjunto formado por todos los resultados posibles de una variable aleatoria. Ese es el rango de una variable aleatoria. Es el conjunto formado
por todos los resultados posibles que puede tomar la variable aleatoria. En este caso, es 0, 1, 2 o 3. Nunca podría tomar el valor 4 porque estamos sacando 3 botellas. Por lo tanto, no podrían venir 4 botellas defectuosas. Definición de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Entonces, tenemos una función donde el conjunto de partida es el rango de la variable aleatoria. El espacio muestral, nosotros dijimos que tenía 8 elementos. Ese sería nuestro conjunto de partida en la función. Y el conjunto de llegada es un número real. Entonces yo les pregunto, el resultado NNN, ¿con qué elemento va a estar relacionado en esta función? Es decir, si en el conjunto de partida, a ver, vamos a poner así. A ver, conjunto de partida de una función. Bien. Conjunto de llegada de la función. En el conjunto de partida, supónganse que tengo el resultado. Supónganse que yo tengo el resultado de este resultado, ¿con qué número va a estar relacionado en el conjunto de llegada? Si estamos hablando de la cantidad de botellas defectuosas. Muy bien. 3. Pucha, 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 ay, pucha, 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 pucha. Ay, ay. 3. Y este que está acá, este que voy a poner ahora, ¿con qué valor va a estar relacionado? Con el 2. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿cómo hago para que no? Profe, disculpe que se me trabó en internet. ¿Cuál fue su primera pregunta para relacionar las 3D con el 3? Claro, yo dije que una variable aleatoria Sí. es una función que relaciona el conjunto de partida, que sería S. A ver, ¿dónde se los pongo acá? S, este es el conjunto de partida, S, con el conjunto de llegada, que sería los reales. Chucha. ¿Sí? Ahí está, el conjunto de partida de la función y el conjunto de llegada de la función. La variable aleatoria es cantidad de botellas defectuosas. Esta es la variable aleatoria. Dijimos que es una función que relaciona. Es una función que relaciona los resultados del espacio muestral, que es S, con el conjunto de llegada, que es R. Entonces, como estamos hablando de cantidad de botellas defectuosas, el primer resultado tiene 3 botellas defectuosas, entonces se corresponde con un 3. El segundo tiene 2. El tercero, ¿con qué número se relaciona? 1. Tiene 1. Muy bien, muy bien. Y ahora voy a poner este, a ver. ¿Este con cuál se relaciona? 0. Muy bien. Ahora voy a poner este con cuál se relaciona.
2. Muy bien. O sea que este 2 lo puedo sacar y puedo tirar una flechita de DND al 2, tranquilamente, ¿no es cierto? Es decir, no haría falta repetir el 2 en el conjunto de llegada. Con el 0, 1, 2 y 3 yo ya tengo cubierto todos los resultados posibles. Entonces voy relacionando los 8 resultados del conjunto de partida con los resultados del conjunto de llegada. Por eso se dice que es una función. Bueno, pregunten dudas hasta acá, chicos. Los escucho. Ninguna, profe, hasta el momento. Bueno, gracias. Bueno, acá tengo un mensaje de un chico que quiere los PowerPoint porque no tiene internet. Bueno, simbología. Utilizaremos las letras mayúsculas X, Y y Z para simbolizar una variable aleatoria y su correspondiente minúscula X, Y, Z para cada uno de sus valores. Entonces, por ejemplo, si X, si a la variable aleatoria toma el particular valor de 2, es decir, X igual a 2, podemos enunciar el evento formado por todos los resultados del espacio muestral donde encontramos 2 botellas defectuosas. Habían 3 resultados donde habían 2 botellas defectuosas. NDD, DND y DDN. Eso podríamos formar un evento, el evento formado por todos los resultados donde aparecen 2 botellas defectuosas. Es una forma de presentarlo que podría ser de interés o podría no ser de interés, dependiendo del ingeniero, de los objetivos del ingeniero. Es decir, cada valor posible de X representa un evento, que es un subconjunto del espacio muestral para el experimento dado. Espacio muestral discreto. Les voy adelantando que tenemos 2 tipos de espacios muestrales, discreto y continuo, y 2 tipos de variables aleatorias que nos interesan, discretas y continuas, dentro de las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, insisto, tenemos las discretas y las continuas. Y se originan en espacios muestrales discretos, como el que vamos a ver ahora, y espacios muestrales continuos. Un espacio muestral discreto contiene un número finito de elementos o una serie interminable con tantos elementos como números enteros existen. Por ejemplo, si el experimento consiste en ir sacando una botella de la línea de producción hasta encontrar la primera defectuosa, de entrada no podríamos saber cuántos elementos tiene ese. ¿Por qué? Porque la botella defectuosa podría ser la primera, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la número 1.000.000, si el proceso es muy, muy bueno. Entonces ahí tenemos una serie interminable de elementos. Conclusión. Espacio muestral continuo, primero. Es un espacio muestral que contiene un número infinito de elementos, igual al número de puntos en un segmento de línea. Esta es la gran diferencia entre un espacio muestral discreto y continuo. El espacio muestral discreto tiene pocos elementos, a no ser que tenga una serie interminable, o tenemos este espacio muestral continuo que tiene muchos elementos posibles. Entonces, acá surge una idea que tienen que tener ustedes. Siempre que contamos cantidad de bombas que no funcionan, cantidad de estudiantes que llegan a la UTN, FRM cada 10 minutos,
cuando podíamos ir. Cantidad de obras civiles que se inician por día en Mendoza. Cantidad de bolsas de cemento con defectos. Generamos un espacio muestral discreto. Cuando medimos densidad del cemento o del hormigón, longitud, tiempo de vida, resistencia a la compresión del hormigón, potencia de un compresor, generamos un espacio muestral continuo. Bueno, nos vamos a meter con los espacios muestrales continuos y con las variables aleatorias discretas, o sea, con los espacios muestrales, discretos y con las variables aleatorias discretas. Es decir, las variables aleatorias discretas surgen de los espacios muestrales discretos. Bueno, me paro de nuevo acá y les pregunto, ¿quieren hacer alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no esté claro? Por ejemplo, sería una característica. De todos modos, nosotros lo presentamos como alternativa. En realidad, a ver, no es muy, en ingeniería, si vamos a lo que es la actividad nuestra, muy usado eso no es. Es decir, por lo general, no tiene mucho sentido plantear una variable aleatoria que plantee. Si yo sé que tengo un proceso que me da un defectuoso cada 100.000, no tiene ni sentido que yo plantee una variable aleatoria de ese tipo. Voy a plantear otra variable aleatoria, seguramente. Así que nosotros lo presentamos porque existe, porque está en los libros, pero para los fines de la ingeniería no tiene ninguna importancia. Entonces, sí son mucho más claros los otros, los espacios muestrales discretos que tienen un número bastante acotado y los continuos que tienen casi infinitos resultados. Eso sí es importante en ingeniería. No, de nada. Bueno, una variable aleatoria es discreta si su rango se puede contar. Vieron que el rango que teníamos recién era de 4 elementos, es decir, está formado por pocos valores posibles. No hace falta que sean 4, pueden ser 20, 30, pero hasta ahí lo podemos manejar. En este caso, los valores del rango pueden tratarse en una tabla. Una variable aleatoria continua. Es continua una variable aleatoria cuando su rango puede tomar valores en una escala continua. En estos casos, los valores del rango no pueden tratarse en una tabla, sino que necesitan de una ecuación. Hay que generar un modelo matemático estadístico, que es lo que llamamos generalmente ecuación nosotros, y a partir de esa ecuación, de esa función, nosotros vamos a generar, en realidad es una función, es un modelo matemático, es un modelo estadístico, es una ecuación. En cambio, los discretos se pueden tratar en una tabla. Distribuciones discretas de probabilidad. Una variable aleatoria discreta toma cada uno de sus posibles valores con una cierta probabilidad. Supongamos que tiramos 3 monedas legales y la variable aleatoria en estudio es la cantidad de caras que obtenemos. Experimento, tirar 3 monedas legales y ver qué sale. Bueno, la variable aleatoria X es cantidad de caras que salen al tirar 3 monedas. Estamos hablando de 3 monedas legales, que nos referimos a una moneda que no está cargada. Es decir, donde la cara tiene el 50% de probabilidad de salir y la cruz tiene el 50% de probabilidad de salir. O un medio y un medio. Si tiro 3 monedas, la cantidad de caras, el rango es exactamente igual al que vimos recién. 0, 1, 2 y 3. Ese es el rango, esa es la cantidad de resultados que pueden darse para esta variable aleatoria. Entonces,
Si yo nombro a los eventos A, sale cara, y B, sale cruz, ya sabemos que la probabilidad de A es un medio y la probabilidad de B es un medio. La probabilidad que X sea igual a 0, es decir, que no venga ninguna cara cuando tiro 3 monedas, será la probabilidad de B, intersección B, intersección B. Como son eventos independientes, aplico la regla de la independencia y me queda un medio por un medio por un medio. Esto nos da un octavo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Muy bien. La probabilidad de que venga una cara. Hay 3 maneras distintas de que venga una cara. Que la primera sea cara, la segunda sea cruz y la tercera sea cruz. Otra forma que venga una cara sería que la primera fuera cruz, la segunda fuera cara, la tercera fuera cruz. Y otra posibilidad, otra combinación es cruz, cruz, cara. Si yo le aplico la regla de la independencia a estas 3 probabilidades, bueno, me queda un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio. Finalmente el resultado es 3 octavos. Bueno, la probabilidad de que tome el valor 2 también es 3 octavos. Fíjense, hay 3 maneras distintas de que vengan 2 caras. Cara, cara, cruz. Cara, cruz, cara. Cruz, cara. Este símbolo acá más chiquito, bueno. Cruz, cara, cara. También es un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, eso da 3 octavos. Y la probabilidad de que tome el valor 3 es P de A por P de A por P de A. Un medio por un medio por un medio, lo cual da un octavo. Fíjense que hemos definido el experimento, que era tirar 3 monedas y ver qué sale. Hemos definido los eventos A y B y hemos calculado las probabilidades de que venga 0 cara, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Quiere decir que la probabilidad de que vengan 3 caras es un octavo. Cada 8 lanzamientos yo tendría que esperar que uno fueran 3 caras. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. O sea que cada 8 lanzamientos, una cara. Cada 800 lanzamientos, yo debería esperar 100 caras. O sea, 100 veces que salieran las 3 caras, a eso me refiero, ¿no? Si yo realizo 800 veces el experimento, en 100 de ellos tendría que aparecer cara, 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 no más de eso. La relación que se establece entre cada valor que puede tomar X y su probabilidad es una función que se denomina función de probabilidad, distribución de probabilidad o función masa de probabilidad. Es decir, acá también tenemos una función donde el conjunto de partida es el rango y el conjunto de llegada es un número entre 0 y 1. Ustedes saben que las probabilidades no pueden ser negativas, no pueden ser mayores que 1. Por lo tanto, para cualquier resultado del rango de la variable aleatoria, la probabilidad no puede ser ni negativa ni mayor que 1. Propiedades de la función de probabilidad. El conjunto de pares ordenados x, f de x, es una función de probabilidad, función masa de probabilidad o distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta x, si para cada resultado de x se cumple que
todas las f de x sean mayores o iguales que 0. La sumatoria de todas las f de x sea igual a 1 y la probabilidad de que x sea igual a x es igual a la función f de x. Bueno, nosotros vimos en el ejemplo de recién, ustedes recuerdan que x podía tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Y las probabilidades eran para este 1/8, para este 3/8, para este resultado 3/8 y para el último ustedes recordarán que era 1/8. Ahí tenemos todas las probabilidades que están asociadas a la variable aleatoria x. Cuando x toma el particular valor de 0, f de 0 es igual a 1/8. F de 1 es 3/8. F de 2, 3/8. Y f de 3, 1/8. Bueno, miren esta aplicación, a ver cómo me la resuelven. Suponga que en la góndola de una tienda hay 8 computadoras. Si una persona compra 2 de las 8 computadoras, encuentre la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas en la compra. Es decir, si una persona se lleva 2 computadoras, ¿cuántas computadoras defectuosas se puede llevar a su casa? 0, 1 o 2. Nunca se podría llevar 3 porque él se va a llevar 2 nada más a la casa. Aunque en la góndola haya 3 defectuosas, como máximo se puede llevar 2. Es decir, que el rango de x es 0, 1 y 2. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a llamarle D a la computadora defectuosa y N a la computadora no defectuosa. Entonces, la variable aleatoria x, que vamos a definir como la cantidad de computadoras defectuosas que la persona se lleva a la casa. La probabilidad que x sea igual a 0, es decir, que no se lleve ninguna computadora defectuosa, sería la probabilidad que la primera sea no defectuosa y la segunda sea no defectuosa. Lo resolvemos siguiendo una regla que se llaman eventos sucesivos o uno a continuación del otro. P de n por P de n. La probabilidad que el primero no sea defectuoso es 5 sobre 8, porque ustedes recuerdan que habían 8 computadoras en la góndola y habían 3 defectuosas y 5 no defectuosas. Por lo tanto, la probabilidad que la primera que el señor toma o la señora toma, o la chica o el chico toma de la góndola es 5 sobre 8. Por la segunda, que tampoco sea defectuosa, es 4 sobre 7. Esto da en total 5 14avos. Les pregunto las dudas, por favor. Sí, yo, profe. ¿Ese 4 séptimos de dónde salió?
4 séptimos. Bueno, la segunda computadora. En la góndola quedan 7, porque ya sacó una. Y quedan 4 no defectuosas, porque ya sacó una no defectuosa. Claro, claro. Por eso es 4 sobre 7. Bien. Gracias. De nada. La probabilidad que X sea igual a 1, es decir, que se lleve una computadora defectuosa a la casa, es la probabilidad de N intersección D más la probabilidad de D intersección N. Entonces, que la primera sea no defectuosa es 5 sobre 8. Por la probabilidad que la segunda sea defectuosa, 3 sobre 7. Más la probabilidad que la primera sea defectuosa es 3 sobre 8. Por la probabilidad que la segunda sea no defectuosa, 5 sobre 7. Todo esto nos da 15/28. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. ¿Y la probabilidad que X sea igual a 2? Hay una sola forma de que se lleve 2 defectuosas, que la primera sea defectuosa y la segunda también lo sea. P de D intersección D sería que la primera sea defectuosa es 3 octavos. Por la probabilidad que la segunda sea defectuosa es 2 séptimos. Ese producto nos da 3/28. Entonces, acá está la tablita que yo les decía. X puede tomar el valor 0, 1 y 2. F de X, que es la función de probabilidad, es la probabilidad que X sea igual a X. F de 0 es 10 sobre 28, F de 1 es 15 sobre 28 y F de 2 es 3 sobre 28. Es decir, que esta función cumple, porque vean que todas las probabilidades son mayores o iguales que 0 y la suma sobre el rango de X nos da 1. Profe, ¿puedo volver un minuto a la diapositiva anterior? Por supuesto. Por supuesto. A ver. ¿Esta o sigo para atrás? Ah, no, la que estaba calculando justamente los eventos, A ver. de que ¿Esta? fueran ¿Esta? esta sí. A ver, quería ver acá. A ver qué dudas hay. Ah, no. Y a ver el cuadrito. Cuadrito. Si no, a ver, lo copiamos en una misma, a ver si lo podemos poner, si entra todo en una misma diapositiva. A ver, ¿qué pasa? No. ¿Por qué, profe? Ahí me surgió la duda. ¿Por qué cuando calcula la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa, pones, en vez de 5/14, pone otro resultado? Puse 10 sobre 28 para poder sumarlo mejor con estos dos. Ah, bien. Claro. Pero es la Para misma. que sea más fácil la suma. Claro. Sí. Bien. No, era eso. No, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Distribución acumulada, otro concepto. Hay muchos problemas donde deseamos calcular la probabilidad de que el valor observado de una variable aleatoria X sea menor o igual que algún número real. ¿Cómo se simboliza la distribución acumulada? Como f de X, pero mayúscula. Es igual la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Por eso se llama acumulada. Para cualquier número real X, definimos a f de X
como la distribución acumulada de la variable aleatoria X. Entonces, la distribución acumulada f de X de una variable aleatoria discreta X con distribución de probabilidad f de X es, por definición, f de X igual a la probabilidad que X sea menor o igual que X, y es la sumatoria de todas las f de t, tal que t sea menor o igual que X. Para X entre menos infinito e infinito, es decir, que la distribución acumulada está definida para todos los números reales. Bueno, acá tenemos el caso de las computadoras. X podía tomar el valor 0, 1 y 2, y f de X, que es igual a la probabilidad que X sea igual a X, nos dio 3 sobre 28, 15 sobre 28 y 10 sobre 28. Y la acumulada, que es la probabilidad que X sea menor o igual que X y se simboliza con la F mayúscula, primero tenemos 3 sobre 28, le sumamos 15 sobre 28, llegamos a 18 sobre 28, le sumamos 10 sobre 28 y llegamos a 1, que es a lo que tenemos que llegar con la distribución acumulada. Bueno, acá les pongo esto. La distribución acumulada se define no solo para los valores que toma la variable aleatoria dada, sino para todos los valores reales. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos? Bueno, vamos a ver cómo se simboliza una distribución acumulada. En el caso del dado, que ustedes saben que cada número tiene una probabilidad de 1/6 de salir, el rango es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y antes del 1 no hay nada acumulado. Cuando llega al 1 acumula 1/6. Cuando llega a 2 acumula 2/6. Cuando llega a 3 acumula 3/6 y así sucesivamente. Bueno, acá les dejo una aplicación para que hagan ustedes. Cantidad de obras civiles iniciadas por mes en un departamento de Mendoza. Se ha hecho un estudio y dice que la probabilidad de que se inicie 0 obra es 0,05, la probabilidad de que se inicie una es 0,1, la probabilidad de que se inicien 2 es 0,2, la probabilidad de que se inicien 3 es 0,35, la probabilidad de que se inicien 4 es 0,2 y la probabilidad de que se inicien 5 es 0,1. Esto está hecho como un estudio frecuencial. Ustedes agarran los últimos 24 meses y llegan a esta conclusión. Fíjense que todas las probabilidades son iguales o mayores que 0 y la suma de todas las probabilidades da 1. Por lo tanto, cumple con las propiedades de ser una función masa de probabilidad. Bueno, ahí está la acumulada, fíjense. Primero 0,05, le sumamos 1, 0,1 llegamos a 0,15. Le sumamos 0,2, llegamos a 0,35. Le sumamos 0,35, llegamos a 0,7. Le sumamos 0,2, llegamos a 0,9. Y le sumamos 0,1 y llegamos a 1. Bueno, hasta ahí, eso lo podemos hacer a través de un estudio de frecuencias. La primera pregunta que les hago, ¿cuál es la probabilidad de que se inicien 3 obras en un mes cualquiera en este departamento? ¿Cuál es la probabilidad de que se inicien 3 obras en un mes cualquiera en este departamento? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que se inicien más de 2 obras en un mes cualquiera? Fíjense cómo la simbología, la probabilidad de que X sea mayor que 2, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se inicien más de 2 obras? Y sería...
Sería ¿Cuál es? 0,35 más 0,2 más 0,1. Claro, muy bien. También, si usamos la acumulada, muy bien, hacemos 1 menos 0,35 y eso nos da lo que ustedes dijeron. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad que se inicie más de 1 hora o menos de 5? Más de 1 y menos de 5. Sí, 0,75. A ver, más de 1 y menos de 5. A ver, más de 1 y menos de 5. ¿Cuánto me dicen que da? 75. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, por supuesto. Totalmente, la tendríamos que tomar, sí. Sí, sí. 1 o más. Hay que tomar el lado de 1, sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, Profe, profe. no, ¿con la acumulada se podría sacar también? Claro. Sí o sí tendría Sí. la... Sí, sí, porque dice más de 1 y menos de 5. Sería la acumulada hasta 4 menos la acumulada hasta 1. O sea, sería 0,9 menos 0,15, lo cual da también 0,75. Ah, perfecto. Está bien. Sí, sí, totalmente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, esto lo contestaron. Distribuciones continuas. Una distribución de probabilidad continua dada por una función describe un área bajo la curva. La función de probabilidad se denomina distribución densidad de probabilidad. El área toma un valor de 1 y la obtención de una probabilidad entre dos valores de abscisa se calcula mediante una integral definida. Acá hay un ejemplito. Arrancamos haciendo un histograma de lo que sea, cantidad de tiempo que tardan los alumnos para entregar un examen de estadística, tiempo de vida de un horno, cantidad de contaminantes en la refinería. No sé, hacemos el histograma. Después hacemos tender el ancho de clase a 0. Y finalmente aparece la curva. Esa curva que está representada en el cuarto gráfico, acá, genera un área bajo la curva. El área bajo la curva tiene que valer 1, es decir, yo tengo que encontrar un modelo matemático, una ecuación, que haga que ese área bajo la curva tome el valor de 1. Eso es lo que me exige el modelo de la probabilidad. Por eso, la probabilidad de que la variable aleatoria tome exactamente un valor determinado es 0. ¿Por qué? Porque sería la integral entre A y A.
la integral entre a y a de cualquier función da 0, porque no hay área. Esta aparente contradicción o limitación del modelo de la probabilidad se resuelve tomando valores muy cercanos por derecha y por izquierda del valor determinado. Ahí tenemos otra distribución continua. El área bajo la curva de esa distribución también vale 1. Y ahí tenemos un área rayada. Si nosotros queremos calcular la probabilidad entre A y B, es decir, que la variable aleatoria X tome valores entre A y B, tenemos que hacer la integral entre A y B de f de X diferencial X. Bueno, y las propiedades que tiene que cumplir. Todas las f de X tienen que ser mayores o iguales que 0. La integral entre menos infinito e infinito de f de X diferencial de X tiene que ser igual a 1. Y la probabilidad que X sea mayor o igual que A y menor o igual que B es igual a la integral entre A y B de f de X diferencial X. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro, chicos? Adrián quiere ingresar. Bueno, distribución acumulada de una variable aleatoria continua. La distribución acumulada de f de X de una variable aleatoria continua X con función de densidad f de X es f de X igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que X, es igual a la integral desde menos infinito hasta X de f de t diferencial de t. Acá no es que hagamos un cambio de variable, simplemente que para no confundir la variable con el extremo de integración, bueno, ponemos f de t diferencial de t. Vamos a hacer una aplicación para que todo esto se vea más claro. El número total de horas medidas en unidades de 100 horas que una empresa minera utiliza una zaranda vibratoria en un periodo de un año es una variable aleatoria continua X que tiene función de densidad. F de X igual a X cuando X está entre 0 y 1, o sea, cuando está entre 0 horas y 100 horas. Y f de X igual a 2 menos X cuando X está entre 1 y 2, entre 100 y 200 horas. Y toma el valor 0 en cualquier otro caso. Quiere decir que la zaranda nunca se utiliza más de 200 horas al año. ¿Cuál es la probabilidad que la zaranda se use menos de 100 horas? Simbólicamente ponemos la probabilidad de que X sea menor que 100 horas. Esto es igual a la integral entre 0 y 1, el 1 representa las 100 horas, de f de X diferencial de X. Es decir, es la integral entre 0 y 1 de X diferencial de X. ¿Me pueden decir cuánto da esa integral, por favor?
1. No, imposible. Ahí está. Ese resultado me gusta más. 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que la zaranda se use más de 100 horas? Bueno, la probabilidad de que X sea mayor que 100 horas será la integral entre 1 y 2. Llega hasta 2 porque después de 2 ya la variable no tiene existencia. De 2 menos X diferencial de X. A ver cuánto da esa integral, por favor. Medio. Bueno, muy bien. Quiere decir que entre las dos partes hemos llegado a 1, que es lo que teníamos que llegar. Es básicamente lo que nosotros necesitábamos. La integral desde 1 a 2, de 2 menos X. Medio. Claro, la función estaba definida entre 0 y 1 y entre 1 y 2, pero eran unidades de 100 horas. O sea, donde el 1 indica 100 y donde el 2 indica 200, y donde el 1,5 indica 150 horas. ¿Se entiende? ¿Cuál es la probabilidad de que la zaranda se use entre 50 y 175 horas? Bueno, ahí está la parte simbólica. La probabilidad de que X sea mayor que 50 y menor que 175. En las variables aleatorias continuas es lo mismo poner mayor que mayor o igual. Es exactamente lo mismo. No en las discretas. Tendremos la integral entre 0,5 y 1 de X diferencial de X, más la integral entre 1 y 1,75 de 2 menos X diferencial de X. A ver, alguien que calcule cuál es la probabilidad que se utilice entre 50 y 175 horas. Muy bien. A ver, 0,84. Bien. Muy bien. Quiere decir, mientras no nos dé más que 1, y está bien, porque estamos ocupando entre 50 y 175, es el 84% del área, más o menos podemos decir que es un valor bastante lógico. Bueno, hasta acá. ¿Alguien que quiera preguntar algo, chicos? ¿Alguna duda? No, nosotros te vamos a dar esto. Esto te vamos a dar. Te vamos a dar la definición, qué es lo que significa, y te vamos a dar esto. A ver, vos decime a partir de esto, ¿qué duda te quedaría más o menos, o qué es lo que te costaría armar acá? Sí, no, encontrar el modelo, eso lleva un tiempo y, encontrar el modelo ese no es tan sencillo, ¿eh? Encontrar el modelo es lo mismo que si ustedes están haciendo cualquier trabajo, qué sé yo, y quieren ver cuánto tiempo tardan en cementar un pozo o cosas así, o bueno, cualquier modelo o la velocidad de una reacción que se produce en el horno donde fabrican el clinker de cemento, bueno, qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra al modelo no está, a veces surge rápido el modelo y a veces no surge tan rápido. Así que digamos que
es un tema aparte. Obtener el modelo es un tema aparte, no es para este curso ni para esta prueba justamente. Bueno, vamos a obtener la función de distribución acumulada, la f de x mayúscula. Para el primer tramo sería la integral entre 0 y x de f de t diferencial t, o sea, la integral entre 0 y x de t diferencial de t. Y para el segundo tramo sería la integral entre 1 y x de 2 menos t diferencial t. Bueno, a ver, alguien que se ponga a integrar y nos diga cuánto les da esas integrales. Les van a quedar funciones, por supuesto. A ver, por favor, alguien que se ponga a hacerlas. Un medio de x al cuadrado más c. Bueno, y c la podemos evaluar. Y a ver, ¿y cuánto le daría c en ese caso? Sí, por supuesto. Ahí. Sí, pero ustedes dicen que cuando x toma el valor 1, f de x, ¿qué valor tomaba? No, no, cuando x tomaba el valor 1, ustedes lo calcularon eso. Ustedes calculan la integral entre 0 y 1. 0,5. Entonces, cuando x toma el valor 1, f de x toma el valor 0,5. Por lo tanto, ¿podríamos calcularlo ahí o no? ¿Y cuánto hace? Ah, C da 0. Muy bien. Eso es lo que tiene que dar C en este primer tramo. Tiene que dar 0. Perfecto. Entonces quedaría un medio por x al cuadrado, porque C vale 0. Perfecto. Ahora vamos con el segundo tramo, por favor. Alguien que haga esa integral. La integral de 1 a x de 2 menos t diferencial t. Por favor.
A mí me quedó menos x al cuadrado sobre 2 más 2x menos 3 medios más c. A mí también. Sin A mí también me quedó así. Sí, 2x menos x al cuadrado sobre 2 más menos 3 medios más c. A ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿cómo queda entonces? O sea, 2x menos x al cuadrado sobre 2 menos 3 medios más c. Bueno, y evaluemos c. A ver cuánto daría c. Cuando x toma el valor 2, f de x es el final del recorrido, tiene que tomar el valor 1. Me queda que c tendría que ser menos 0,5. Menos 0,5. Entonces, si la función tiene que ser igual a 1 y x igual a 2, sí me queda. A ver. No, perdón. Podemos revisar un poquito porque a mí me da más un medio. Ahí está, es que no me comí el cuadrado. Más un medio. Sí, a mí también. Por lo tanto, la función final quedaría 2x menos x al cuadrado sobre 2 menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, pues. Bueno, esa sería la función acumulada para el segundo tramo y sería la función acumulada total de la distribución de probabilidad. Y nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo más bajo en el cual se ha usado el 25% de las veces la zaranda? Entonces nos están pidiendo ni más ni menos que les demos el primer cuartil de esta distribución de probabilidad. Para calcular el cuartil, el primer cuartil, ponemos que la probabilidad de que x sea menor que el percentil 25 es igual a 0,25. Entonces, ahora vamos a buscar un valor de abscisa, ya no de probabilidad, porque la probabilidad es dato, la probabilidad es 0,25. Por lo tanto, vamos a hacer la integral entre 0 y el percentil 25 de x diferencial de x y vamos a igualar a 0,25. Y de ahí tendríamos que despejar el percentil 25. A ver si lo pueden hacer, por favor. Raíz de 2 sobre 2 me quedó. Y a ver si me lo pasan 0,70.
0,70. Bueno, un valor bastante lógico, porque en 1 teníamos la integral iba de 0 a 1 en el primer tramo. Y cuando llegaba a 1 tomaba el valor de 0,5, o sea que 1 es la mediana. Y el percentil 50, por lo tanto que el percentil 75 sea 0,7, bueno, es bastante lógico. Bastante lógico. Y si nos pidieran el percentil 75, 1,22. 1,22. Bueno, fíjense que el percentil 75 se podría hacer haciendo la integral, como hicimos el percentil 25, pero también se podría hacer utilizando la distribución acumulada. Acá está utilizada la distribución acumulada. En la distribución acumulada, que era 2x menos x al cuadrado sobre 2 menos 1, hemos reemplazado la x por el percentil 75. Y igualamos a 0,75. Y de ahí despejamos el percentil 75 de esa ecuación. O sea que ahí ya nos ahorraríamos las integrales, porque ya hemos obtenido de alguna manera la distribución acumulada. Y por lo tanto nos podría servir para calcular probabilidades sin tener que hacer integrales. Bueno, ¿ven cómo hemos...? Sí. Claro, pero hay uno que hay que descartarlo. ¿Por qué no me decís qué dos valores te dieron? Claro, el 2,70 está fuera del rango de la variable, así que es imposible. La variable llega hasta 2. Entonces, siempre va a haber uno o que te da negativo, o te da irracional, o te da qué sé yo, fuera del rango. Y si te da fuera del rango, bueno, obviamente eso hay que descartarlo, ¿no? Por imposible. Exacto. Sí. Y como es el percentil 75 y en 1 teníamos ya el 0,5, te diría que te tiene que dar sí o sí entre 1 y 2. Entre 1 y 2, porque el percentil 50 era 1. Por lo tanto, el percentil 75 tiene que ser mayor que 1 y bueno, está bien. Pero mayor que 1 tiene que ser. No, de nada. Bueno, hasta acá llegaríamos con la unidad 3. Y nos quedaría para ver la unidad 4, que tiene como título Esperanza Matemática. Y a ver.
La esperanza matemática, sea X una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad f de X. La media o valor esperado de X es mu igual a la esperanza de X, son dos formas de simbolizar lo mismo, igual a la sumatoria sobre el rango de X por f de X. Es decir, que este concepto tiene tres nombres: mu, o sea, media, valor esperado o esperanza matemática. Lo primero es la simbología, mu, esperanza de X, y luego es cómo se calcula, es haciendo una sumatoria sobre el rango de X por f de X. Bueno, calcule la media para la cantidad de obras civiles iniciadas por mes en un departamento de la provincia de Mendoza. Esto sería la esperanza de X. Acá está la fórmula, la esperanza sobre el rango de X por f de X, y cómo resolverlo. 0, que es el primer valor que toma X por su probabilidad, 0.05, 1 por su probabilidad, 0.1, 2 por su probabilidad, 0,2, 3 por su probabilidad, 0,35, 4 por su probabilidad, 5,2 y 5 por su probabilidad, 0,1. Les pido por favor si me pueden hacer esa cuenta. $2,85. Por lo tanto, en promedio hay que esperar que se inicien en ese departamento de la provincia de Mendoza, que no nos dicen cuál es, 2,85 obras en un mes cualquiera. En promedio, obviamente que no será entre 2 y 3, porque 2,85 es imposible. Acá tenemos que hablar de números enteros. Por lo tanto, tengo que esperar casi 3 obras que se inicien por mes en este departamento de la provincia de Mendoza. Esto según la historia que ustedes han recabado, qué sé yo, de los últimos 2 años. Ahora, si este mes, vamos a pensar que no hay pandemia, no hay nada. Ustedes esperan 2,85 obras por mes. Si este mes arrancan, ustedes ven que ustedes esperan entre 2 y 3, porque ese es el valor promedio. Si arrancan 5 obras o 6, bueno, ya ustedes verán si tienen que revisar este modelo. Es decir, si se repite ese valor, en los meses subsiguientes ustedes tendrían que ver que algo está pasando en este departamento para que pasemos de un promedio de 2,85 a que se inicien 5, 6, 7 horas por mes. Algo bueno está pasando. De la misma manera que si ustedes esperan 2,85 horas, o sea, entre 2 y 3, empiezan a aparecer meses de 0, 1, con mucha frecuencia. Bueno, ustedes tienen que pensar que algo mal se está produciendo. La varianza de una variable aleatoria discreta, sea X una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad f de X y media mu, la varianza de X es, bueno, la parte simbólica es sigma al cuadrado, igual a la esperanza de X menos mu al cuadrado, esa es la definición. ¿Y cómo se calcula? Como la sumatoria sobre el rango de X menos mu al cuadrado por f de X. Y tenemos para esto una fórmula alternativa que recomiendo para calcular la varianza, que es la esperanza de X al cuadrado menos mu al cuadrado. Ahora, en el caso de una variable aleatoria continua,
La media o valor esperado, bueno, como ven la simbología es igual que en la distribución discreta, en la variable aleatoria discreta, mu igual a la esperanza de x, pero se calcula haciendo la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x. Bueno, por ejemplo, para el caso que nosotros teníamos, la esperanza de x, vamos a calcular la esperanza de x para la función que nosotros teníamos, que entre 0 y 1 era x diferencial de x, y entre 1 y 2 era 2 menos x diferencial de x. Ahora multiplicamos cada término por x y calculamos cuál es el valor esperado. A ver, alguien que lo haga, por favor. Le tiene que dar uno. No, este es el valor esperado. Miren, la función, a ver si se las puedo mostrar, que acá no me animo a dibujar, pero a ver si... La función era, que nosotros estábamos viendo recién, era así. Bueno, por supuesto, si esto estuviera bien hecho, ¿no es cierto? Es decir, acá teníamos el tramo donde f de x era igual a x entre 0 y 1, y este es el tramo de 2 menos x entre 1 y 2. Esta área vale 0,5, y esta área vale 0,5. La suma, el área bajo la curva, tiene que valer 1. Cuando ustedes calcularon la integral entre 0 y 1, les dio 0,5. Quiere decir que la acumulada hasta 1 es 0,5. Ahora, ¿se dan cuenta por qué el valor medio es 1? ¿Por qué el valor esperado es 1? Es un triángulo totalmente simétrico. Por lo tanto, el valor esperado o la media, por eso les da 1. ¿Se ve? Por supuesto que si fuera otra función, bueno, podría dar otro valor, ¿no? En este caso da 1 porque justo coincide con la forma del triángulo, ¿no? Si ustedes tuvieran que calcular la esperanza de x al cuadrado, para poder utilizar la fórmula alternativa que les di para la varianza, directamente en vez de multiplicar por x, multiplican por x al cuadrado. Y ahí obtienen la esperanza de x al cuadrado. La varianza de una variable aleatoria continua, bueno, la simbología es sigma al cuadrado,
por definición es la esperanza de x menos mu al cuadrado, y se obtiene haciendo la integral entre menos infinito e infinito de x menos mu al cuadrado por f de x. Y por supuesto, en esta podemos utilizar la fórmula alternativa que les di acá, la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Es mucho más sencillo que trabajar para la varianza con esta ecuación que está acá. Esa ecuación alternativa a mí me parece bastante más sencilla. Y les voy a presentar las propiedades de la media y de la varianza. Vamos a considerar que A y B son constantes y que X es una variable aleatoria. La esperanza de A por X más B es igual a A por la esperanza de X más B. Y la esperanza de una constante es siempre el valor de la constante. En cambio, la varianza de una constante siempre es 0. Y la varianza de una constante por una variable aleatoria es la constante al cuadrado por la varianza de x. Estas son propiedades que se pueden demostrar, nosotros no las demostramos, pero las tienen que conocer. Y si x e y son dos variables aleatorias independientes, esto es fundamental, independientes, solamente esto se cumple si son independientes. La esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más la esperanza de y. La esperanza de x menos y es igual a la esperanza de x menos la esperanza de y. Ahora, para la varianza de x más la varianza de y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Pero, y esto grábenselo porque está en todos los exámenes, la varianza de x menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Las varianzas nunca se restan. Por más que tengamos una resta de variables aleatorias, las esperanzas se suman o se restan, pero las varianzas nunca se restan, siempre se suman. Bueno, ahora voy a escuchar todas las preguntas de ustedes, por favor. Dudas de lo que tengan, ¿eh? ¿Por qué dijo que las varianzas no, o sea, por más que sea la suma o la resta, nunca, La varianza, se puede claro. restar? No, las varianzas nunca se restan, es como los errores de medición, siempre se suman porque no se compensan una con otra. La varianza nos habla de la variabilidad que hay, supóngase usted, en una estructura. Si usted tiene una estructura que está formada por 3 partes y la longitud de cada una de esas partes es una variable aleatoria, que seguro es una variable aleatoria, que tiene una distribución de probabilidad y tiene una media y una varianza, y usted monta la estructura, bueno, una sobre otra, bueno, posiblemente la esperanza de la estructura resultante sea la esperanza de x menos la esperanza de y. Pero en el caso de las varianzas, no, porque son como es la variabilidad que tiene cada una de las estructuras por separado, y por lo tanto, esa variabilidad debe sumarse, nunca restarse. Es como el error de medición, más o menos, para poner un paralelismo, digamos. Entonces siempre sería como constante en este caso la varianza. No, constante no, constante no. Digo en el sentido que por más que en el paréntesis esté sumando o restando, el valor es el mismo. Claro, siempre por más que usted tenga dos variables aleatorias que se estén restando por algún motivo, como le digo, dos estructuras que se superponen en una parte o en todo, las varianzas tienen que sumarse. Las esperanzas se restan, pero las varianzas se suman. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, escucho preguntas.
Bueno, chicos, ¿preguntas? ¿Alguna No, duda? profe. Bueno, si no hay preguntas y alguna duda que quieran sacarse, los voy despidiendo, sin antes recordarles que mañana estoy de 18 a 19:30, por si se ponen a resolver algo, estoy conectado en ese tiempo para sacarles cualquier duda que tengan para el sábado. ¿Cuándo se van a poner a estudiar para el sábado? Ah, bueno, ¿y no tiene ninguna duda? Bueno, los espero, cualquier cosa los espero, entonces ahora los despido y mañana espero ver a alguien en la tutoría, por favor. Profe, Sí, la consulta es solo, que usted tiene solo los miércoles, ¿no? de tutoría sí, porque tengo lunes, martes y miércoles. Consulta. No, porque mañana rendimos un recuperatorio de hidráulica a la tarde, por eso no sé si va a Bueno, llegar. si llegan a tener alguna duda, conéctenme por algún medio, por el WhatsApp, y, y nos conectamos. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa, si tengo alguna duda con algún ejercicio, puedo mandársela al mail o a la discusión. También, por supuesto, por supuesto. Perfecto, entonces, muchas gracias. No, de nada.